me imagino yo, ¿no es cierto?, que en este momento hay muchas personas que quizá ya han pasado por un divorcio, quizá hay algunas personas que todavía no se casan, algunos me decían, pero yo todavía estoy soltero, no, yo no tengo nada que ver, y es una oportunidad para prepararse. También me imagino que hay personas que llevan un matrimonio bien fortalecido y tal vez otras que están allí muy identificadas con el ya no puedo más, ¿qué tengo que hacer? ¿Es la solución el divorcio, verdad? Así que saludo a cada uno de ustedes. Deseo que en esta tarde podamos compartir este tema para poder aclarar dudas, para poder fortalecernos, ¿no es cierto? Tanto de manera individual como también de manera personal. Y en la familia, en los hogares, creo que es muy, muy importante que nosotros podamos cada vez aprender la forma en la que nuestra familia puede ir creciendo. Saludo también a quienes están con nosotros conectados a través de las redes sociales, como lo son el Facebook, el YouTube, y bueno, nuevamente, bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a ver entonces este tema. Ya no puedo más, me divorcio. ¿Será que esa es la solución? Saben que a mí me llama mucho la atención cómo actualmente la juventud se casa pensando ya en divorciarse, ¿no es cierto? Si bien nosotros sabemos que quizá antiguamente, años atrás, se veía mal el hecho de divorciarse y era justamente porque las personas no se casaban pensando en el divorcio, no era una opción, no era ni siquiera considerada la opción, ¿no es cierto?, de un divorcio. Y claro, debemos reconocer que esto también ha traído situaciones que han afectado muchísimo tanto a mujeres como a varones en relación a quizá maltratos, ¿no es cierto?, que hayan podido vivir dentro del matrimonio. Entonces, si bien no estamos ajenos a eso y no vamos a tapar el sol con un dedo, necesitamos pensar en la importancia de que necesitamos salvar el matrimonio. Sí, salvemos el matrimonio, busquemos formas, busquemos herramientas y eso es lo que quiero que nosotros en esta tarde podamos trabajar. Recordemos que hay una instancia, ¿no es cierto?, para poder preguntar al final. Sin embargo, si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden realizar allí en el chat y al finalizar vamos a responder cada una de esas inquietudes que ustedes puedan tener. Como siempre vamos a partir con las definiciones y en esta ocasión vamos a tratar con dos definiciones. La definición del matrimonio, porque es a partir de allí que puede existir un divorcio, ¿verdad? Y la definición del divorcio en sí. Busqué la definición allí en la RAE, ¿no es cierto?, en la Real Academia Española. Y hay una rama, ¿verdad?, dentro de esta Real Academia que ha buscado los significados, las definiciones de las palabras, en el que indica, ¿no es cierto?, la definición de matrimonio desde dos ámbitos, ¿ya? El ámbito civil, que menciona que es una unión entre dos personas de distinto o igual sexo contraída con los requisitos establecidos en la legislación civil. Y quiero aquí mencionar, ¿no es cierto?, que me llamó muchísimo la atención porque esto ha sufrido un cambio. Actualmente era una unión entre dos personas de distinto sexo, ¿verdad? Sin embargo, nosotros reconocemos en este momento que la sociedad ha ido cambiando en este sentido. Sin embargo, nosotros siempre necesitamos reconocer de igual manera lo que Dios quiere para nosotros. El Señor nos creó para poder establecer un matrimonio con dos personas de distinto sexo, ¿verdad? Necesitamos apuntar en eso porque, ¿por qué? Porque el Señor nos muestra esto como un parámetro, ¿no es cierto?, de felicidad, un parámetro de lineamientos que Él ofrece, asegurando, ¿no es cierto?, el éxito matrimonial. Sin embargo, es válido también reconocer que hay personas quizá que piensan diferente y con mucho respeto, ¿no es cierto?, no quiero ofender a nadie en esta oportunidad. Sin embargo, quiero resaltar, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a enfocarnos en lo que la palabra del Señor nos plantea y nos presenta a cada uno de nosotros. Ya ahora, en relación, ¿no es cierto?, a lo que es canónico, ¿sí? A las leyes canónicas, podríamos decir, al mismo diccionario canónico o significado canónico, encontramos aquí que es la unión del valor y la mujer fundada sobre el mutuo consentimiento que tiene por fin la comunión íntima de vida y amor y la generación de los hijos y que entre bautizados es siempre sacramento, ¿no es cierto? Aquí la Real Academia también plantea esta definición, como les digo, dentro del aspecto canónico. Y bueno, pasamos a la definición de lo que es el divorcio, que viene a ser la disolución de aquel matrimonio que se ha contraído y puede ser por voluntad de ambos cónyuges
o de uno de ellos, ¿ya? No vamos a entrar en temas legales, sino nos vamos a concentrar en la importancia de lo que es el matrimonio, entendiendo, ¿no es cierto?, esta unión entre varón y mujer, eh, que se aman. Sí, vamos a ir desarrollando nuestro tema en relación a esto y entendiendo el divorcio como la disolución de este matrimonio. Vamos a avanzar entonces y vamos a ver que hay razones por las que las personas se casan y razones por las que las personas se divorcian. Si bien nosotros necesitamos también reconocer que hay razones como las que se veían años atrás, en las que las familias determinaban con quién debían casarse los hijos, habían matrimonios arreglados, quizás de alguna u otra manera aún hay culturas que mantienen esta tradición. Me gustaría que nos centremos, ¿no es cierto?, en aquellos matrimonios que se casan, en aquellas personas que se casan, que se unen basados en el amor que se sienten, por el hecho de establecer un compromiso, ¿no es cierto? Es esa razón de que me comprometo contigo, de que esto no es una simple convivencia, esto no es algo temporal, sino que yo asumo un compromiso de unión con la otra persona. Y yo creo que todos nos casamos buscando la felicidad. ¿No es cierto? La felicidad nuestra, la felicidad de la otra persona. Y por su parte, ¿no es cierto? Encontramos que, bueno, las razones del divorcio vendría a ser, ¿no es cierto?, cuando el amor se acaba, ¿sí? Cuando hay una renuncia a este compromiso y quizá algunos dicen, no, es que yo ya dejé de ser feliz, ya este matrimonio ya no me hace feliz, ya no logro la felicidad, yo me casé para ser feliz y este matrimonio no está funcionando así. Entonces, más o menos podríamos ver que estas serían las razones, ¿no es cierto?, por las que hay matrimonios y divorcios. Ahora, me gustaría que nosotros podamos tener claro el que debemos evitar los divorcios. Sí, o sea, no apuntemos a que sea una posibilidad, no apuntemos a que yo me voy a casar y si esto no funciona yo me divorcio. No, o sea, si yo me caso pensando eso, ¿de qué me voy a agarrar? ¿Qué estrategias voy a utilizar para pelear por lo que yo busco? ¿No es cierto? Entonces, no veamos el divorcio como una opción. Busquemos siempre el evitar, el hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar un divorcio. ¿Y por qué? Porque viene con dolor, ¿no es cierto? Acompaña muchas situaciones, sobre todo cuando hay hijos, cuando ese compromiso ha sido extrapolado también a las familias, porque no solamente se unen dos personas, se unen dos familias, ¿no es cierto? Ahora, no estoy hablando de situaciones en las que hay un maltrato, o quizá podemos considerar, por ejemplo, casos de infidelidad en que la persona víctima no está obligada, por así decirlo, a continuar con ese matrimonio, ¿verdad? O sea, no se trata de que no, es que porque tengo que evitar el divorcio, entonces yo voy a sufrir eternamente junto a mi esposo, junto a mi esposa. Ya, eso es importante que lo podamos aclarar. Ahora, viéndolo desde el aspecto de que el matrimonio, ¿no es cierto? Nosotros lo vemos como una instancia para lograr la felicidad. Miren lo que plantea aquí John Gottman y Nan Silver, ya el año 2004, ¿no es cierto? Allí tienen ellos algunos estudios que han realizado y ellos plantean que la fórmula de la felicidad conyugal, ¿no es cierto? No necesariamente está enfocada en una ecuación, ¿verdad? Dice, las parejas felizmente casadas no son más listas, más ricas o más astutas psicológicamente que otras, pero en sus vidas cotidianas han adquirido una dinámica que impide que sus pensamientos y sentimientos negativos ahoguen los positivos. Miren qué interesante. Nosotros no podemos reconocer y asegurar que un matrimonio va a tener constantemente aspectos positivos. Existen aspectos negativos que se presentan a lo largo del matrimonio. Nosotros cuando hablamos con una pareja que se va a casar, claro, le decimos, sí, todo es maravilloso, cásate, es hermoso, es lindo, pero también necesitamos recordarle que hay situaciones que no son tan positivas, que son parte del matrimonio, pero qué interesante como lo plantean ellos, ¿no es cierto? De que las familias, que son las parejas que son felices, ponen por encima de lo negativo todo lo positivo que puede existir. Dice, es lo que llamo yo un matrimonio emocionalmente inteligente. Y creo que necesitamos apuntar a eso. Pero para eso
tiene que haber una preparación. No es simplemente yo me caso y ya, y en la medida en la que experimento la situación, ¿no es cierto?, voy tomando decisiones, ¿no? Yo creo que esto se trata de prepararnos, de conocer acerca de lo que es el matrimonio, de cómo enfrentar justamente aquellas situaciones negativas que se puedan vivir dentro del matrimonio. Y bueno, ahí quisiera compartir con ustedes un estudio que se realizó, que fue publicado, ¿no es cierto?, por la National Bureau esto en realidad es de un tema económico, ¿sí?, que se plantea aquí. Sin embargo, quiero mencionarlo, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí fueron, ¿no es cierto?, encuestadas esa cantidad de personas, 312.000 europeos, 54.000 estadounidenses, 416.000 británicos, en el que se evaluaba, ¿no es cierto?, cómo era su felicidad a lo largo de los años. Ahí nosotros vemos que hay en la parte inferior, ¿no es cierto?, la edad de la persona, y en las líneas que nosotros vemos de colores observamos la felicidad. Y no podemos encontrar en ninguna de ellas, ¿no es cierto?, algo parejo. No hay una estabilidad respecto de la felicidad porque es oscilante. Tenemos momentos más felices que otros. Entonces tampoco podemos pensar que si se ha hecho este estudio, ¿no es cierto?, en la economía, en la felicidad de una persona, en cómo la felicidad se lleva a qué edades, y ahí ustedes pueden ver un poquito, ¿no es cierto?, que de repente en algunas edades hay unos picos, hay otros hacia arriba, otros hacia abajo. Sin embargo, no hay una estabilidad de la felicidad. Siempre va a ser oscilante. Y lo mismo ocurre en el matrimonio, o sea, no podemos esperar que haya una felicidad permanente. Lógicamente, la primera etapa, ¿no es cierto?, la luna de miel, pero la luna de miel termina y después empiezan las actividades, empieza el quehacer, ¿no es cierto?, vienen los hijos, vienen las dificultades económicas, el estrés laboral. Entonces, no podemos asociar matrimonio con felicidad permanente, estable. O sea, la felicidad tiene sus momentos que están presentes en la vida matrimonial, pero también hay momentos de tristeza, también hay momentos de enojo, y frente a ello hay que saber cómo actuar, ¿ya? Ahora es importante que podamos reconocer un poquito por qué la gente se divorcia. Habíamos hablado anteriormente, ¿no es cierto?, de que hay falta de amor, de que ya se retira el compromiso por parte de uno de ellos, ¿no es cierto?, o ambos, y quizá esta sensación de que ya no soy tan feliz. Pero hay, a partir de una investigación que se realizó, y yo les hablo de un proyecto de Fondesit que se realizó durante 3 años, y que se realizó aquí en Chile, en algunas ciudades de Chile, entre esas estaba Talca, Antofagasta, ¿no es cierto?, Valparaíso, y a partir de esta investigación se llegó a la conclusión de que la gente en general, ¿no es cierto?, que se divorcia lo hace por un tema de infidelidad. ¿Ya? Lo hace también por un tema de incompatibilidad de caracteres o incompatibilidad sexual, también por celos y desconfianza extrema, ¿no es cierto?, por parte de uno de los cónyuges. Hay un desamor, ¿no es cierto? También está problemas en la intimidad de la pareja, también se divorcia, ¿no es cierto?, por una mala convivencia, por peleas frecuentes ahí entre la pareja, por problemas de comunicación, ¿no es cierto? Y también por incidentes de violencia, ¿sí? Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia verbal que se pueda presentar. Y finalmente, a partir de estas diferentes razones, ¿no es cierto?, las personas toman la decisión de realizar divorcios. Actualmente, ¿no es cierto?, el divorcio es válido. Hace unos años atrás, no, aquí en Chile existía la anulación de matrimonio, no te podías divorciar. Sí, actualmente ya existe esto del divorcio, y bueno, cada país lo legisla de una manera diferente, pero insisto, aquí se trata, ¿no es cierto?, de la unión de la pareja basada en el amor, en el compromiso, en el deseo de la felicidad, y en el hecho de que ese vínculo, esa unión que se ha establecido se vaya a romper a través de un divorcio, independiente de que sea algo legal o simplemente algo físico, ¿verdad?, en el que la pareja se separa. Ahora, quiero mencionarles que hay estudios también que indican que alrededor del 50% de todos los matrimonios terminan en un divorcio. A mí me parece altísimo, o sea, que el 50% se termine divorciando, me parece un índice demasiado elevado y que lamentablemente va en aumento.
¿Ya? Ahora ustedes me dirán, sí, pero es que a lo mejor la gente no se separaba y el porcentaje era menor, ¿no es cierto? Pero la gente aguantaba mucho, es real. Yo estoy consciente también de eso, pero necesitamos, ¿no es cierto?, disminuir este porcentaje en función a lograr parejas más estables. Y eso es lo que quiero. Si ustedes me están escuchando, yo deseo que tu matrimonio pueda mejorar, que tu matrimonio sea más estable, que sea inteligente emocionalmente, que logren enfrentar los fracasos y las crisis que se puedan presentar, porque de seguro van a ver. Ahora, miren qué interesante, y también lo planteo, porque es mi experiencia, ¿no? En un segundo matrimonio, dice, la probabilidad de que este fracase se reduce al 31%. Y eso, ¿no es cierto? De alguna manera yo veo que es un poco alentador. En alguna oportunidad a mí me dijeron que la probabilidad del divorcio, de un nuevo divorcio, aumente. Sin embargo, este estudio, ¿no?, que plantea y del cual me agarré para poder mencionarles esto, es que la persona ya está más madura, ¿no es cierto? Ha vivido, ha aprendido de las experiencias, el dolor también ha marcado allí, y esto hace que se reduzca en este porcentaje. Pero simplemente esto como datos curiosos, ¿no? Volvamos entonces a que hay razones por las que hay matrimonios y hay divorcios, y me centro en el amor. Yo creo que de alguna u otra manera todos, ¿no es cierto?, accedemos al tema matrimonial por amor. Es cierto que hay muchas parejas que inician relaciones matrimoniales, ¿no es cierto?, que empiezan la convivencia porque ella quedó embarazada. Actualmente se escucha mucho eso, o quizá se presenta bastante esta situación. Hay quizá producto, ¿no es cierto?, esa concepción puede ser producto del amor, puede ser producto también de una situación, ¿verdad?, temporal, esporádica tal vez. Sin embargo, me gustaría que nosotros nos pudiéramos concentrar en la importancia del amor dentro del matrimonio, porque yo creo que el amor puede, ¿no es cierto?, mantener cualquier situación difícil. Y en este sentido me refiero al amor en general, no al amor necesariamente de pareja, sino que nosotros vemos que por amor a los hijos hacemos cosas extraordinarias. Por amor a nuestro equipo de fútbol somos capaces de pasar mucho tiempo, de invertir mucho dinero, ¿no es cierto? Nos compramos ropa. Por amor estamos dispuestos en ocasiones a dejar muchas cosas. Y entonces yo entiendo que si en un matrimonio hay amor, me va a permitir invertir, me va a permitir dejar, sacrificar, por así decirlo, algunas cosas, porque el amor lo puede todo. Si nosotros reconocemos el amor no como no como una emoción que dura un tiempo, que es temporal, que es una reacción natural, sino como un principio donde yo decido amar a una persona, creo que es importante que nosotros podamos reconocer la importancia de que ese amor se mantenga. Ahora, miren lo que plantea Enrique Rojas, y él dice, es fácil enamorarse, pero es difícil mantenerse enamorado. Me ha tocado conversar con algunas mujeres, con algunos matrimonios, y están enamorados. Algunos dudan, otros me dicen, sí, yo estoy enamorado, otros me dicen, me estoy enamorando de nuevo, porque en realidad no es fácil mantenerse enamorado. ¿Por qué? Porque claro, fácil enamorarse cuando te van a recoger, te van a dejar, te dicen palabras bonitas, llegan con flores, ¿no es cierto? Cuando todo va color de rosa, pero es difícil mantenerse enamorado cuando el trabajo te mantiene angustiado, te mantiene agotado, cuando llegas del trabajo, ¿no es cierto? Y llegas a la casa y hay situaciones en la casa que te generan mayor estrés, y tú miras allí a tu cónyuge y dices, pero ¿por qué no están las cosas listas? ¿Por qué estoy viviendo esto? Y de repente eso hace que aparentemente empezamos a desenamorarnos, pero es importante mantenerse enamorado, ¿sí? Ahora, ¿cómo mantener el amor? En estas diapositivas que vamos a ver a continuación, yo utilicé un material que se encuentra en este libro, La familia que soñé, que anteriormente se las he mencionado. Si ustedes tienen la oportunidad de acceder a la compra de este libro, yo los incentivo, sobre todo si están recién empezando un matrimonio, tal vez si llevan años y hay dificultades. Y lo que yo les voy a hablar es apenas parte de un capítulo que tiene este libro. Este libro enriquece mucho. Voy a preparar más material en relación a esto, porque creo que es necesario. Y bueno, nos concentramos entonces, ¿cómo mantener el amor?
Y vamos a ver que hay investigaciones, ¿no es cierto?, que aportan el hecho de que hay 7 destructores de matrimonios y 7 constructores de matrimonios. Y vamos a ver que estos destructores, ¿no es cierto?, son factores que favorecen a la disolución de la pareja o que llevan a la pareja, ¿no es cierto?, finalmente a un divorcio. Existen situaciones, existen factores que en la pareja se presentan, que a veces generamos y que pueden llevarnos a la destrucción. Entonces quiero que analicemos esto para que podamos hacer un mea culpa, ver cómo estamos nosotros, de repente cómo está nuestra pareja, para poder de repente sentarnos a conversar, ¿no es cierto?, y mejorar, evitar estos destructores. Y por su parte, ¿no es cierto?, hay factores que son inductores del éxito matrimonial. ¿Por qué? Porque intensifican y favorecen la permanencia del vínculo. Así que yo los desafío a cada uno de ustedes a desarrollar estos factores constructores en sus matrimonios para poder lograr justamente la permanencia de este vínculo. Me ha tocado conversar con varias personas que se encuentran unidas bajo un mismo techo, pero viven en camas aparte, viven en habitaciones separadas. ¿Por qué? Porque no se ha permanecido en el vínculo. Quizás, claro, por los hijos, porque por la situación económica se ha llegado a esa solución, ¿no es cierto?, a ese acuerdo. Sin embargo, aquí lo que nosotros buscamos es que permanezca este vínculo de amor en la pareja, ¿ya? Y estos constructores nos van a favorecer a esto. Partamos con lo malo para después quedarnos con lo bueno, ¿les parece? Y bueno, lo malo, ¿no es cierto? Estos 7 factores destructores del cariño, destructores del amor, nos indican en primer lugar el factor de las críticas. Y alguien una vez me dijo, es que hay críticas constructivas. Es que no, la crítica siempre afecta, la crítica siempre incomoda, la crítica destruye. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ataca. Una crítica destaca lo negativo, una crítica está, ¿no es cierto?, ofendiendo muchas veces a la otra persona. Entonces, evitemos las críticas. Las críticas a veces, claro, al principio nos surgen, ¿no? Pero en la medida en la que vamos avanzando, empezamos a criticar que por qué te atrasas, que por qué te vistes así, que por qué haces las cosas de esta manera, es que tú siempre, ¿no es cierto? Y englobamos también, generalizamos ciertas situaciones. En segundo lugar está el desprecio. Y a veces nosotros actuamos con desprecio por el enojo que nos lleva frente a una situación, ¿no es cierto? No es que me enojé, así que no, yo me hago la loca, no es que yo no sé. Y hay ciertos desprecios frente a posibles acciones, ¿no es cierto?, de manifestaciones de cariño de parte de la otra persona. Quizá sí porque cometió un error, o quizá porque en ese momento deseó hacerlo, pero ese desprecio en mi enojo, en la seriedad del momento en la que me encuentro, y eso destruye el cariño. Así que evitemos el desprecio. También esta actitud defensiva, ¿no? A ver, ¿qué me vas a decir? ¿Con qué me vas a salir hoy día? ¿No? Y yo, ¿con qué me voy a defender? Y esas defensas, ¿no es cierto?, que se convierten en contraataques que terminan carcomiendo, ¿verdad? Allí la estabilidad emocional, el autoestima de la otra persona. También esta actitud evasiva, no, no es que yo no quiero pelea, así que esto quedó aquí. No, yo no, mira, dejemos la situación ahí porque yo no quiero entrar en conflicto, así que no. O esa actitud de no voy a llegar a la casa hasta que estén todos durmiendo. ¿No? O actitudes evasivas que nos muestran el desinterés de parte de la persona. Y claro, quizá es válido pensar que no queremos llegar al conflicto, pero recordemos que el conflicto puede ser positivo en la medida en la que yo sé cómo resolverlo. Ya como yo logro la resolución de ese conflicto. Y claro, tengo que aprender también a saber cómo solucionar esos conflictos, pero la solución no está en la evasión. ¿Sí? Sino en saber cómo enfrentar, no confrontar, sino cómo enfrentar y cómo llegar a ese acuerdo que me permita la resolución de ese conflicto. Hay otra situación también que se presenta, ¿no es cierto? Otro factor que es el fracaso en pedir perdón. De repente que puede surgir por mi falta de capacidad de pedir perdón, ¿no? Ese orgullo que de repente me hace decir, no, es que yo no le voy a pedir perdón.
Y aquí nosotros vemos la importancia del perdón. Yo el día jueves me toca trabajar con los niños del jardín, son chiquititos que tienen entre 4 y 5 años, y hablábamos acerca del perdón, y claro, ella decía, es que es difícil pedir perdón, ¿no es cierto? Es que me hizo daño, es que y cuesta, y nosotros como adultos también nos cuesta. De repente vemos, ¿no es cierto?, que allí es difícil pedir perdón, y por su parte también a veces cuando nosotros perdonamos nos cuesta, ¿no? O sea, quizá cuesta pedir perdón, pero también cuesta perdonar. Entonces hay un fracaso aquí en este sentido, ya sea al momento de pedir perdón o al momento de perdonar. Y creo que siempre dentro de un matrimonio necesitamos reconocer la necesidad del perdón. ¿Sí? A mí me gusta mucho el texto bíblico en el cual refuerza la necesidad de ir a conversar con tu hermano, de pedir perdón al otro. Si tú sabes que tiene algo contra ti, ve y conversalo, ¿no es cierto? Dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7, le dijo Jesús. Y también el Padre nuestro, que tú lo debes conocer, dice, perdónanos como nosotros también perdonamos. Entonces, qué importante que es el perdón. Y saben que también, y bueno, lo hemos conversado en otras ocasiones, la importancia de perdonarse uno también, ¿no? Porque eso también puede destruir el cariño que se tiene. También tenemos el sexto factor, que son los malos recuerdos. Y aquí a veces con nosotros, con Gerardo, decimos, es que tú no eres histórico o eres histérica, no eres histérica, eres histórica, me dice, porque te acuerdas de las cosas, ¿no? Y claro, surge en la dificultad, en el conflicto, a veces lo que más nos acordamos son de los malos recuerdos. Pero ¿y qué pasa con lo lindo? Me tocó conversar, me tocó trabajar, ¿no es cierto?, en una oportunidad con una mujer que está ahí tratando, está luchando con la situación matrimonial, y veíamos, hacíamos un cuadro donde estaban todas las situaciones con el esposo. Y claro, ahí veíamos muchos malos recuerdos, y cuando terminamos el cuadro me dice, oye, no, esto no es tan así, a ver, déjame acordarme si tienen que haber cosas buenas de las que me puedo acordar, a ver, espérame, y vamos, salí, y empezaron a salir, ¿no? Pero lo primero que sale son los malos recuerdos. Entonces, tengamos cuidado. Cuando venga ese mal recuerdo, piensa bien antes de decirlo, porque a veces es mejor tenerlo, ¿no?, atrás, y poner adelante los buenos recuerdos. Ahora, eso no significa que yo no voy a enfrentar aquellas situaciones negativas en el matrimonio que son importantes de conversarlas, ¿ya? Así que es necesario que nosotros podamos evitar los malos recuerdos, ¿sí? ¿Cómo dejo de ser histórica? Quedándome con el presente y enfocándome en el futuro. El pasado me afecta, sobre todo si es negativo. A veces el pasado positivo también me afecta, porque me mantiene en un ideal del que no me puedo agarrar, que está muy lejano a la realidad presente, ¿no es cierto? Entonces es importante vivir en el presente, es importante vivir lo que estoy ocurriendo, lo que está pasando, y qué cosas puedo hacer para cambiar el futuro. El pasado no lo puedo cambiar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me quedo con lo lindo, me quedo con lo bonito, ¿no es cierto? Ahora, también conversábamos el otro día, a veces necesitamos acordarnos de los momentos malos. Me tocó conversar con una persona que vivió un matrimonio muy, muy tóxico, y que después, ¿no es cierto?, de años de dolor, de sufrimiento, hubo una separación, ¿no es cierto?, hay una tranquilidad que se experimenta por ambas partes. Entonces de repente esa persona, no, es que podríamos volver, ¿no es cierto?, y yo pienso, y después empieza, pero ¿a qué voy a volver? No, 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 no. Entonces, es otra la circunstancia donde es importante recordar ese mal recuerdo. Pero hablando de un matrimonio en el que se está buscando, ¿no es cierto?, mantener la unión, mantener el amor, mantener el compromiso y la felicidad, necesitamos dejar por encima de los recuerdos malos lo bueno, lo positivo, lo lindo, ¿no? Y no quedarnos con eso malo. En ocasiones, frente a dificultades que se presentan, de repente algún conflicto, alguna palabra, ¿no es cierto?, que se dijo, que se escuchó, genera, ¿no?, el recuerdo. Ay, es que tú hace tanto tiempo, o es
que tú siempre evitemos eso, ¿sí? Porque es un destructor del cariño. Y también el factor número 7, ¿no es cierto? El hecho de sentirse abrumado. Qué fome es llegar a la casa y ver a tu marido, ver a tu esposa ahí toda destruida, ¿no es cierto? Porque está abrumada por la situación que se siente, porque en vez de luchar, porque en vez de salir adelante, ¿no es cierto? Está mal. Ahora, lógicamente, la labor del esposo, del cónyuge, es darle el entusiasmo, es ayudarle, es tirar para arriba con esa persona. Aquí yo me refiero a esa sensación de bruma, ¿no es cierto?, de aquella persona que destruye la relación, que no permite que se pueda fortalecer esa relación de pareja. Y ahora vamos a lo positivo. Con eso me gusta quedarme a mí. Recordemos lo negativo como aquellas cosas, ¿no es cierto?, que nos permiten a nosotros ver y decir, no, estoy cometiendo un error, estoy destruyendo mi matrimonio, ¿no? Y ahí ustedes identificarán algunos de estos 7 factores que tendrán presentes. Algunos dirán, no, yo uso los 7 de destructores, tengo que detenerme. O sea, no podemos permitir que estos destructores se sigan manteniendo ahora que reconocemos que son destructores. Y por su parte necesitamos empezar a trabajar en estos constructores del cariño, ¿ya? Y esta misma palabra a mí me indica que el cariño no es que aparece y se mantiene, es que yo necesito ir construyendo. ¿Y cómo construyo? No es de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Yo tengo que poner la base, tengo que poner el cimiento, pero luego tengo que seguir trabajando para que esa construcción quede bien fortalecida. Y bueno, el primer factor que aquí en el libro, ¿no es cierto?, La familia que soñé desarrolla para construir el cariño es el conocimiento mutuo. Realmente nos conocemos como pareja y saben que hay algo interesante, pero uno va cambiando. ¿Sí? Va de repente cambiando los gustos, va cambiando los intereses. Entonces, claro, yo me casé con un hombre y tengo que irlo conociendo. O sea, yo no puedo decir que porque los primeros 5 años actuó de una manera o piensa de una manera, cuando, después de los 15, después de los 20 años de matrimonio, quizá he dejado de conocerlo. Entonces necesita haber un conocimiento mutuo constante. Antes le gustaba algo, ahora no le gusta. De repente yo hasta el día de hoy vamos descubriendo con Gerardo cosas que no conocíamos el uno del otro y es sorprendente decir tantos años juntos y todavía nos damos cuenta que habían cosas que no nos conocíamos. Y es súper importante ese conocimiento mutuo. ¿Ya? También el hecho de cultivar el cariño y la admiración por el otro. Es muy importante, sobre todo para el valor, sentir la admiración de su esposa. En ocasiones nosotros dejamos de lado eso. Y es importante. Ahora, si tú me dices que no tengo de qué admirar a mi marido, busca algo, construye, cultiva ese cariño y esa admiración por el otro, porque esa persona lo necesita, porque qué importante es sentirse valorado, sentirse admirado por el cónyuge. También lo está el compromiso, ese compromiso de decir, yo estoy contigo en las buenas, en las malas, yo te acompaño, ¿no es cierto? Yo puedo dejar de hacer algunas cosas porque tú eres más importante, ¿sí? Tú estás en primer lugar antes que el trabajo, antes que mis amigos, ¿verdad? Y también aquí quisiera mencionar la importancia, ¿no?, de ese compromiso que necesitamos asumir en relación al cónyuge, dejando, ¿no es cierto?, a padre y madre, y la misma palabra de Dios lo dice, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en ocasiones? Bueno, yo le llamo a los varones mamones cuando están ahí al lado de la mamá todo el tiempo, pero qué importante es, ¿no es cierto? Y aquí este libro también enfoca cómo fortalecer los matrimonios a pesar de los suegros o con los suegros, ¿no es cierto? Porque a veces es la pareja la que no logra cortar ese cordón umbilical, ¿no es cierto? O son los padres los que están allí encima. Entonces también necesitamos asumir ese compromiso por parte de uno con su esposo, con su esposa, con su cónyuge, ¿ya? Y cortar ya ese compromiso que teníamos con nuestros padres. Lógicamente eso se mantiene en la responsabilidad que nosotros tenemos como hijos, pero en el momento en el que se establece una relación de pareja, se establece una familia, el compromiso es hacia mi esposa, hacia mi esposo, hacia mis hijos. Sí, necesitamos comprender y necesitamos construir el cariño considerando este factor que es muy importante.
También la amistad, porque tiene que haber esta confidencialidad, este deseo de compartir el momento con la otra persona, ¿no es cierto? Es muy importante que nosotros podamos desarrollar la amistad dentro del matrimonio. Es muy aconsejable que se acuerden, por ejemplo, aquellas temáticas que no van a salir de casa, aquellas temáticas que ni él ni ella van a compartir con otras amistades. ¿Por qué? Porque hay una amistad que los une en la relación de pareja. Es muy importante esa amistad en la que se pasa tiempo juntos, en las que se comparten intereses, se ríe, se goza, se llora, también se acompaña. Es muy importante la amistad. En ocasiones vemos así como relaciones de pareja tan serias, ¿no? Tan del compromiso solamente matrimonial o en relación a los hijos, pero esa amistad que involucra tantas áreas, tantas aristas que hace de una persona, ¿no es cierto?, que hace que una persona sea más completa. Es muy importante y lo hemos conversado anteriormente, en una oportunidad dedicamos una charla exclusiva para el tema de la comunicación. Una buena comunicación, donde lo que yo hablo realmente sea entendido por el otro, donde yo me pueda sentir entendida por mi cónyuge, donde las situaciones, las experiencias que se viven, ¿no es cierto?, se entiendan desde ambas personas, desde ambas partes. En ocasiones uno dice una cosa y el otro dice otra, se malentienden, ¿no es cierto? O la falta de comunicación en cuanto a la cantidad de diálogo que se tiene. En ocasiones nosotros con Gerardo conversamos, ¿no?, de ciertas parejas que se observa que tuvieran una comunicación negativa o baja, ¿no es cierto?, escasa comunicación, porque uno le pregunta una cosa y no sabe, o de repente uno dice una cosa y el otro dice otra y se contradicen, ¿no? Qué importante es dedicar un tiempo a conversar. Y saben que nosotros lo hemos experimentado con mi esposo, que se nota cuando de repente estamos muy ocupados, tenemos muchas actividades y ha pasado, por ejemplo, una semana en la que no nos hemos sentado a conversar y de repente, oye, pero no me dijiste, es que no hemos podido conversar, o tuve que tomar una decisión sin decírtelo, ¿no es cierto? Y la comunicación es súper importante. Ojalá llegara a esto de que te miro y sé lo que me estás queriendo decir. Eh, pero quizás, si bien no vamos a llegar a eso, es la importancia de entender las palabras que se están emitiendo para que realmente haya una comunicación que sea favorable. Además, el número 6, el mantener contacto físico. Es importante. Es parte de los constructores del cariño. A lo mejor ustedes me dirán, sí, pero es que yo tengo más desarrollado otro lenguaje del amor. ¿Recuerdan cuando hablamos de ellos y uno de ellos era el tema físico? Del contacto físico, claro, quizá pueda ser que tú tienes más desarrollado otro tipo de lenguaje del amor, pero los estudios, las investigaciones son las que están arrojando esta información y dicen que el mantener contacto físico es un factor que contribuye a que el cariño, a que el vínculo del matrimonio se mantenga. Entonces creo que es importante poder trabajar en esto, el tomarse de la mano, el darse un besito antes de salir, el despedirse, el saludarse, el darse un abrazo. ¿Cuántas parejas a veces no se saludan? Porque claro, despiertan juntos, duermen juntos y ahí están. Entonces es importante mantener este contacto físico, es necesario. Y además el sentido de trascendencia. Y entonces, ¿cómo nosotros lo entendemos? Es que esto no es solamente algo momentáneo, es algo que nosotros venimos, ¿no es cierto?, trayendo con nuestra cultura, con nuestra experiencia previa antes del matrimonio, y que esto va a trascender en la relación, en el tiempo que va a durar este matrimonio, va a trascender hacia nuestros hijos, cuál es la percepción que ellos tienen, y además una trascendencia al entorno. ¿No? O sea, es como el resto también te está percibiendo. Es interesante cómo es un constructor del cariño. Así que yo les invito para que nosotros, ¿no es cierto?, podamos trabajar, podamos desarrollar estos factores en nuestros matrimonios. Quizá algunos de ustedes dirán, sí, yo estoy con 3 de los factores. Te invito a que tú puedas mejorar en el resto de los aspectos. Saben que es muy importante que nosotros podamos aportar
En muchas ocasiones, cuando se presentan pacientes que dicen, ya no puedo más, me divorcio, dicen, es que el otro no me da, es que no recibo nada, es que ya estoy cansado porque el otro, el otro, el otro. Y nos olvidamos de que en ocasiones, ¿no es cierto?, frente al dolor, frente a la dificultad, frente al estrés, no estamos quizá dispuestos a dar, a entregar, claro, lo que no estamos recibiendo, y es lógico, es natural que yo no pueda dar lo que no estoy recibiendo, pero la invitación ahora es a poner de tu parte, la invitación es que puedas ir adelante, no te rindas, haz lo que esté a tu alcance, que el divorcio no sea la primera opción. Piensa en aquellas cosas que puedes hacer. Ahora tú me dirás, sí, pero ¿qué puedo hacer? Yo te diría que en primer lugar decidas continuar. Yo no me estoy dirigiendo en este momento a matrimonios, a mujeres, a hombres que pueden estar siendo víctimas de violencia. Ese es otro caso, esa es otra situación, y toda violencia debe ser denunciada. Existen instancias en todos los países para generar estas denuncias, no con la intención de que ese hombre o esa mujer se pudran en la cárcel, sino con la intención de mejorar, de restablecer esa persona y de darle seguridad a la víctima. ¿Ya? O sea, yo no te estoy diciendo continúa si tú estás viviendo un maltrato. Esto es algo completamente distinto. Yo te estoy diciendo, si tú te sientes cansada, si tú has visto que se han desarrollado en tu matrimonio más factores destructivos, si no han estado presentes estos factores que son constructivos y que van a mantener el vínculo, decide continuar y date cuenta que hay cosas que se pueden hacer. Aplica lo que aprendiste el día de hoy. No esperes que lo aplique el otro, no digas, es que esta charla debería haberla escuchado él o ella, ¿no es cierto? Parte tú. Y en la medida en la que tú hagas los cambios, vas a ver reacciones de parte de la otra persona. Recuerdo, tengo una persona que es un líder, fue mucho tiempo líder de jóvenes, líder del club de conquistadores, de guías mayores, yo aprendí muchísimo de él, y él siempre cuenta la historia de una persona que llegó, ¿no es cierto?, a consultar a una especialista y le dice, yo ya no quiero más, ya no estoy, ya no, yo necesito que usted me ayude a dejar a mi marido, pero de tal manera que él sufra, yo quiero que él sufra porque él me ha hecho sufrir tanto durante tantos años que yo quiero que él sufra. Así que yo he venido aquí para que usted me ayude a divorciarme de tal manera que él sufra, yo quiero hacer algo. Y entonces el especialista le dice, mire, lo que usted tiene que hacer es enamorarlo de nuevo. 3 meses, pero así, dedíquese 3 meses a que él se enamore y a usted hágale cosas bonitas, hágale cosas ricas, dígale palabras hermosas, admírelo todo. Y cuando él esté completamente enamorado, entonces usted le dice que se divorcia, que ya no quiere nada más. Y ahí va a ver cómo su esposo sufre del dolor porque él va a estar completamente enamorado y usted ahí lo va a dejar. Así que la mujer dice que se fue muy contenta, ¿no es cierto? Y dijo, esta es la mía, yo lo enamoro y en 3 meses le doy la patada en el traste, como se dice, ¿no es cierto? Y hasta ahí nomás llegamos y él va a sufrir y me las va a pagar todas las que me hizo. Y resulta que pasaron los 3 meses y esta mujer vuelve, ¿no es cierto?, donde el especialista, y el especialista le dijo, lista, estamos listos para el divorcio, vamos a avanzar, y la mujer le dice, pero usted está loco, yo estoy enamorada de ese hombre, si ese hombre ha cambiado, si ese hombre, ¿no es cierto?, ya no es el mismo, vivo un matrimonio feliz, quiero agradecerle por la recomendación que usted me dio, porque en realidad me llevó a mejorar. ¿Y qué fue lo que hizo esta mujer? Volver a enamorarlo. Entonces, esa es la invitación. Volvamos a enamorar a la otra persona, volvamos a entregar lo que un día entregamos. Recuerda ese lindo momento cuando decidiste casarte, cuando viviste esa luna de miel, esos años en el que se apañaban el uno al otro, ¿no es cierto? Ahora, es importante que puedas buscar ayuda. Esto a veces no es fácil. Algunas personas dicen, no, si yo lo he hecho todo, no, si yo soy cariñosa, si yo le digo y él no responde, no, y es que esto es de dos. Sí, es de dos. No puedes luchar contra la corriente, pero puedes buscar ayuda. En ocasiones hay parejas que acceden juntas a recibir una terapia matrimonial, una consejería matrimonial, y eso es excelente porque realmente he visto cómo matrimonios pueden lograr salir adelante. En ocasiones
uno de ellos se opone y dice, no, yo no voy a ir a ningún terapeuta, yo no necesito, yo estoy bien, las cosas están bien. Ok, anda tú, busca tú la ayuda y busca qué es lo que puedes hacer. Empieza a actuar de tal manera, ¿no es cierto?, que salvemos el matrimonio. Como te digo, dentro de un contexto en el que se puede. No estoy dirigiéndome a aquellos matrimonios en los que hay violencia, en los que hay abuso, ¿no es cierto? Porque allí yo no puedo pedirte que continúes. No es lo correcto, no es lo más sabio. Ahora, quiero decirte algo también. Quizá tú ya atravesaste un divorcio y tú dices, si yo hubiera sabido todo esto, las cosas hubieran sido diferentes. Yo entiendo, pero lo supiste hoy. Te enteraste de esto hoy. No veas el pasado con culpa. No veas que podrías haber hecho. Sí, siempre van a surgir situaciones que podríamos haber hecho. Pero mira de aquí en adelante cómo puedes vivir, cómo puedes aconsejar desde tu experiencia, desde lo que has escuchado el día de hoy, para que otras personas puedan vivir mejores experiencias que la tuya tal vez. Y quisiera compartir ya para finalizar, ¿no es cierto?, lo que dice Lucas 1:37. Dice, porque para Dios nada hay imposible. Y ahí el versículo que tenemos en la base, ¿no es cierto?, de mi pantalla y donde hemos estado viendo todas las diapositivas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo te invito. Ya no das más, ya no puedes más, no pienses en el divorcio como una opción. Si lo has pensado, si sientes que ya lo has dado todo, busca ayuda profesional. Y con esa ayuda profesional recién toma una decisión. No tomes una decisión porque estés cansado. No tomes una decisión porque sientes que ya no tienes las fuerzas. Porque esa fuerza te la puede dar el Señor. Porque eso imposible para los hombres puede transformarse en algo posible para Dios. He visto cómo matrimonios han renovado el amor, han renovado el compromiso, han logrado nuevamente la felicidad, que sí, sigue oscilando, pero que se mantiene dentro del matrimonio. Familias que han logrado permanecer. Y por su parte también he conocido familias que han logrado tomar una decisión saludable respecto de un divorcio, que ha sido, ¿no es cierto?, propicio, que ha sido favorable para los diferentes miembros de esa familia y también, ¿no es cierto?, hay que reconocerlo de acuerdo al contexto y a la situación específica que se vive. No podemos comparar un matrimonio con otro. Cada situación es particular y cada situación amerita una atención particular. Por eso que te hago la invitación que puedas buscar ayuda. Muchísimas gracias una vez más. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les recordamos nuevamente que allí ustedes me pueden buscar en funlight41@hotmail.com, donde van a encontrar, ¿no es cierto?, en la oportunidad de escribirme de repente ahí de manera más privada. Pueden encontrarme en las redes sociales. Esta misma charla estará a partir de mañana allí en el YouTube bajo mi nombre, Funlight. Pueden ubicarme también en el Facebook. Me despido allí de quienes se encuentran en el Facebook, en el YouTube, y agradezco a cada uno de ustedes el escucharme en esta oportunidad y que todo lo que hemos tratado que sea de bendición para cada uno de ustedes.